En ese momento, mi nuera Rebeca estaba compartiendo fotos desde París, brindando con un costoso champán y luciendo joyas desconocidas para mí. Al leer su mensaje, sentí una gran indignación al agradecerme por la tarjeta de crédito y revelar que había gastado 100,000 pesos. Rápidamente le respondí a Rebeca que mi tarjeta tenía un límite de 500 pesos. Después de horas, recibí su respuesta y supe que algo grave había ocurrido. Todo comenzó una semana atrás, cuando mi hijo Gael llegó a mi casa llorando, suplicándome que le prestara a mí. Solicité una tarjeta Platinum para costear el tratamiento costoso de mi nieta Aurora. Mi hija, por favor, es una situación urgente. Los médicos indican que requiere una cirugía innovadora de alto costo. Como abuela que ama a su nieta más que a nada en el mundo, no dudé en ceder mi tarjeta, confiando plenamente en mi hijo. Nunca imaginé que esta elección me llevaría a descubrir la traición más dolorosa de mi existencia. Durante 7 décadas, he trabajado arduamente para construir un patrimonio con dedicación y esfuerzo. Mi esposo falleció hace una década, dejándome sola pero fuerte. Siempre me he caracterizado por ser una mujer autosuficiente que maneja con precisión mis recursos financieros. Seguía una rutina impecable. Desayunaba mientras revisaba mis estados de cuenta. Almorzaba con mi amiga Noemí los martes y por las tardes cuidaba de Aurora cuando sus padres estaban trabajando. Mi vida era organizada, tranquila y repleta de pequeñas satisfacciones. Tenía plena confianza en mi familia, en especial en Gael, mi único hijo, quien demostraba ser un hombre responsable y trabajador. Hace 5 años, Rebeca entró en nuestras vidas, una mujer aparentemente amable que conquistó el corazón de mi hijo. Recibí a Rebeca con los brazos abiertos, tratándola como si fuera mi propia hija. Le compartí mis recetas familiares, mis historias y la incluí en todas nuestras tradiciones navideñas. Cuando nació Aurora, sentí que nuestra familia estaba completa. Rebeca siempre actuaba como una madre devota, preocupándose por el bienestar de la niña. Por eso, cuando Gael me pidió la tarjeta para el tratamiento médico, no dudé en absoluto. Haríamos cualquier cosa por Aurora. Sus palabras resonaron en mi corazón de abuela. Pero ahora, al ver esas fotos indecentes, mientras mi nieta aparentemente batallaba con su salud, experimenté una sensación de traición que me atravesaba como un cuchillo helado. Las imágenes mostraban a Rebeca en restaurantes exclusivos, adquiriendo bolsos de marca y paseando por los Campos Elíseos como si fuera una persona adinerada. Cada fotografía era un golpe a mi confianza, una burla a mi amor de abuela. La mujer que consideraba parte de mi familia había utilizado mi dinero para darse lujos, mientras yo creía que estaba salvando la vida de mi nieta. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al darme cuenta de que todo había sido una farsa, una mentira elaborada, una manipulación cruel que se aprovechaba de mi amor incondicional por Aurora. Lo que más me afectaba era la idea de que mi propio hijo pudiera estar implicado en esta traición. ¿Cómo era posible que Gael no estuviera al tanto de las acciones de su esposa? ¿O acaso él también estuviera involucrado en este engaño despiadado? La respuesta de Rebeca llegó a las 3 de la madrugada y sus palabras me dejaron helado. Lourdes, no te preocupes por los detalles, lo importante es que Aurora está a salvo. Sin embargo, yo presentía que algo no encajaba. Mi tarjeta Platinum tenía un límite de 500 pesos, no de 100,000. Me preguntaba cómo había gastado tanto dinero y de dónde había salido realmente para París. No pude conciliar el sueño en toda la noche, dándole vueltas en la cama, repasando cada detalle de la última semana. Gael llegó angustiado, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Mi madre, Aurora, está en una situación muy grave. Los médicos dicen que necesita un tratamiento experimental en una clínica privada que cuesta una fortuna, pero es su única esperanza.
sin hacer preguntas, corrí a buscar mi tarjeta. Mi nieta de 6 años. Desde que nació, la pequeña Aurora se convirtió en mi razón de ser. Cada tarde, mientras Gael y Rebeca trabajaban, ella venía a mi casa y juntas jugábamos y cocinábamos. Yo le leía cuentos de princesas y ella compartía conmigo sus sueños de convertirse en doctora para sanar a todos los niños enfermos. Abuela Lourdes, cuando sea grande, haré que nadie se sienta mal nunca más, me decía con sus ojitos brillantes llenos de inocencia. Esas palabras siempre lograban enternecer mi corazón. Por eso, cuando Gael me informó que estaba enferma, sentí que mi mundo se desmoronaba. Caía en picado, pero al observar las imágenes de Rebeca disfrutando de una vida lujosa en París, comencé a plantearme si Aurora estaba verdaderamente enferma o si todo había sido una farsa para estafarme. La incertidumbre me consumía como un veneno letal por dentro, así que opté por contactar a Noemí, mi amiga de toda la vida y confidente de siempre. Noemí, hay algo terrible que debo contarte que está ocurriendo. Con la voz entrecortada por la preocupación, le expresé a Lourdes: querida Lourdes, ¿qué sucede? Te noto muy alterada. Con su característico tono maternal que siempre me reconfortaba, ella respondió. Le relaté todo, la supuesta enfermedad de Aurora, la tarjeta prestada, las fotos de París y los $000 gastados. Noemí guardó silencio por unos instantes que me parecieron interminables. Luego, exhaló profundamente y dijo: Lourdes, creo que te están engañando. Esa cantidad de dinero no puede provenir de una tarjeta con un límite de 500. Algo muy serio está ocurriendo aquí. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Pero, ¿cómo era posible, Noemí? Mi hijo y mi nuera, la madre de mi nieta, me han lastimado profundamente. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras sentía como mi corazón se despedazaba. Querida, algunas personas son capaces de cualquier cosa por dinero, incluso traicionar a su propia familia. Debes indagar de inmediato. Ve al banco mañana temprano y averigua qué está sucediendo con tus cuentas. Esa noche se convirtió en la más larga que he vivido. Permanecí despierta hasta el amanecer, repasando cada detalle de las acciones de Rebeca en los últimos meses bajo esta nueva perspectiva. Cada vez que me hacía preguntas sobre mis ahorros, su interés repentino en mis contraseñas bancarias y su tendencia a cambiar de tema al hablar de mis finanzas, todo adquiría un tono inquietante. Recordé cómo me pidió una copia de mi identificación por si acaso y ahora veo que era parte de un plan meticulosamente planeado. ¿Cuánto tiempo llevaban preparando esto? ¿Desde cuándo dejaron de verme como una persona de confianza? La mujer a la que consideraba como una hija, a quien cuidé durante su embarazo y recibí con cariño en mi familia, estaba planeando fríamente cómo arrebatarme todo lo que había construido en 70 años. Lo más angustiante era que Gael, mi propio hijo, sabía lo que ocurría. Aquella persona a la que había criado con amor y sacrificio estaba tramando algo en mi contra. La simple idea me destrozaba el corazón. Había dedicado toda mi vida a ser la mejor madre posible, trabajando incansablemente para brindarle todo lo que necesitaba. Ahora me cuestionaba si todo había sido en vano al amanecer. Decidí actuar. No podía quedarme de brazos cruzados ante el robo que sufrí. Necesitaba llegar al fondo de este asunto, sin importar lo doloroso que fuera descubrir la verdad. Mi dignidad y mi patrimonio estaban en juego, pero, sobre todo, ansiaba saber si habían utilizado a mi nieta enferma como excusa para traicionarme. A las 8 en punto de la mañana, ya me encontraba frente al banco, aguardando la apertura de sus puertas. Mis manos no dejaban de temblar. Agarraba con firmeza mi bolso, anhelaba respuestas concretas sobre el paradero de mi dinero y cómo Rebeca había logrado gastar 100,000 pesos con mi tarjeta. Ezequiel,
El gerente que había estado a cargo de mis cuentas durante 15 años, me recibió con su sonrisa característica. Señora Lourdes, qué alegría verla. ¿En qué puedo asistirla hoy?, me dijo. Sin embargo, su semblante cambió por completo al explicarle la situación. Ezequiel, necesito que verifique todos los movimientos de mi tarjeta de crédito de la última semana. Mi nuera dice que gastó, la cantidad es de 100,000 pesos, pero mi tope es de 500 pesos. Algo no está correcto aquí. Mi voz sonaba más segura de lo que realmente sentía. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado mientras revisaba mi cuenta. Su expresión se volvía más seria con cada momento que pasaba. Señora Lourdes, aquí hay algo muy extraño, dijo. Al revisar su tarjeta, descubrió que solo había transacciones por 500 pesos, el límite máximo. Frunció el ceño y preguntó, ¿qué sucede, Ezequiel? Por favor, cuéntamelo todo. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que saldría disparado de mi pecho. Alguien había solicitado y activado una línea de crédito adicional de 150,000 pesos. Hace una semana, se realizó una solicitud en línea a su nombre con todos sus datos personales, incluido su número de seguro social y una copia digital de su identificación. Me sentí abrumado por la situación, ya que nunca solicité nada de eso y ni siquiera sé cómo hacer trámites por Internet. Mis piernas empezaron a temblar y tuve que sentarme. Mientras tanto, Ezequiel seguía revisando la documentación. La solicitud lleva su firma digital y adjuntaron una copia de su identificación. Además, confirmaron la solicitud con un: el teléfono registrado a su nombre no coincide con el que tenemos en nuestros registros. Alguien está haciéndose pasar por mí, alguien cercano tiene acceso a mis documentos. Las lágrimas empezaron a caer mientras la terrible verdad se hacía evidente. Señora Lourdes, esto es un fraude grave. Es necesario que haga una denuncia formal de inmediato. Mientras tanto, bloquearé todas sus cuentas y tarjetas para prevenir más daños. Su voz denotaba preocupación y protección. Al salir de la entidad bancaria, me sentí como si hubiera envejecido una década en una sola mañana. Rebeca no solo había hecho uso de mi tarjeta, sino que también había falsificado documentos, engañado a las autoridades financieras y perpetrado un sofisticado fraude bajo mi identidad. Lo más alarmante era que debió contar con la ayuda de alguien que poseía todos mis datos personales. Decidí dirigirme directamente al hogar de Gael y Rebeca, urgido por ver a Aurora y confirmar si su enfermedad era real o simplemente una cruel mentira. Toqué la puerta con el corazón en vilo, preparando mi garganta para afrontar la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Gael abrió la puerta con sorpresa en su rostro. ¿Qué haces aquí tan temprano, mamá? Pensé que estarías descansando después de toda la semana de estrés. Su actuación era impecable, pero ahora podía ver a través de su máscara. Vengo a ver a Aurora, quiero saber cómo está después de su tratamiento. Mis ojos lo examinaron en busca de cualquier indicio de nerviosismo o culpabilidad. Aurora está en el colegio, mamá. El tratamiento fue tan exitoso que ya pudo regresar a clases. Sus palabras sonaban ensayadas, como si, a pesar de haber planeado cuidadosamente mi respuesta en la escuela durante varios días, al recordar tu indicación de reposo absoluto tras la cirugía experimental, mi tono se tornó más distante y acosador. Gael, visiblemente nervioso, comenzó a balbucear excusas incoherentes. Argumentaba que los médicos habían mencionado una recuperación más rápida de lo previsto. Evitaba mi mirada. En ese instante, Rebeca salió de la habitación con una maleta en la mano. Vestía un elegante vestido rojo desconocido para mí, zapatos de marca y un collar. Las perlas, que debían tener un gran valor, brillaban como si acabara de regresar de unas vacaciones de lujo. Lourdes,
Qué sorpresa verte aquí tan temprano. Su sonrisa, falsa y venenosa, estaba disimulada. Justo estoy organizando mi nueva colección de ropa. París tiene las tiendas más exclusivas del mundo, ¿sabes? Sí, lo imagino, sobre todo cuando gastas 100,000 pesos que no son tuyos. Mi voz era gélida, cortante y rebosante de rabia contenida. La sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro. Gael se puso lívido como el papel. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, en ese momento, la verdad comenzaba a revelarse y un silencio incómodo se extendió. Rebeca y Gael se observaron mutuamente con una complicidad que me dolió profundamente. En sus miradas cruzadas, pude percibir la realidad completa. Habían tramado esto en conjunto. Mi hijo, en quien confiaba, había estado conspirando en mi contra desde el principio. Mamá, ¿me permites explicarte todo? Con voz temblorosa, Gael inició, pero interrumpí levantando la mano. No deseo escuchar más engaños. Acabo de regresar del banco y sé exactamente lo que hicieron. Mi tono de voz era más sosegado de lo esperado. Experimentaba una sensación, aunque en su interior ardía como un volcán a punto de estallar. Rebeca dejó caer el equipaje y su máscara de aparente inocencia finalmente se desvaneció. ¿Y cuál es tu plan, anciana? Hemos gastado el dinero y no hay marcha atrás. Su tono de voz había cambiado por completo, ahora era gélido, calculador, lleno de desprecio. Anciana, ¿así me llamas después de todo lo que he hecho por ti? Las lágrimas empezaron a recorrer mis mejillas, pero no eran de tristeza, sino de pura furia. Te acogí como a una hija, te cuidé durante tu embarazo, le expliqué todo lo que sabía, todo resultó encantador, Lourdes. Sin embargo, tenemos el derecho de vivir bien. Posees más dinero del necesario a tu edad. ¿Para qué lo quieres? ¿Para llevártelo a la tumba? Sus palabras eran como cuchillos envenenados. Gael intentó intervenir. Rebeca, no hables así, mamá. Solo queríamos. Lo interrumpí, mirándolo con una combinación de dolor y desilusión que nunca imaginé sentir hacia mi propio hijo. ¿Tú también estás de acuerdo con esto, Gael? Tu propia madre no merece ni siquiera respeto. Madre, no comprendes nuestra situación actual. Tenemos diversos gastos y deudas que afrontar para mantener nuestro estilo de vida. Aurora requiere una educación en un colegio privado, ropa de marca y lo mejor en todo. No podíamos seguir viviendo con limitaciones económicas mientras tú tienes recursos guardados sin utilizar. Sus palabras me impactaron profundamente. Este no era el hijo que criaste, el hombre trabajador y honesto que creías conocer. ¿Cuándo se volvió tan ambicioso? ¿Cuándo decidió que mi dinero le pertenecía por derecho? ¿Está Aurora realmente enferma o también es parte de esto? Cuando formulé la pregunta, mi voz se quebró, consciente de que la respuesta sería devastadora. Rebeca rió con malicia, mientras que Aurora se encuentra en perfecto estado. Lourdes nunca estuvo enferma, solo necesitábamos una excusa para que entregaras tu tarjeta sin cuestionar, y funcionó a la perfección. Mi mundo se vino abajo, habían aprovechado mi amor de abuela, mi preocupación por mi nieta y mi disposición a darlo todo por mi familia para robarme. Jugaron con mis sentimientos más puros y manipularon mi corazón de la forma más cruel posible. Sin embargo, hay algo que no comprenden, expresé. Después de secar mis lágrimas y enderezar mi postura, descubrí que mi tarjeta de crédito tiene un límite de $00, pero alguien ha falsificado documentos, suplantado mi identidad y cometido fraude bancario. La arrogante sonrisa de Rebeca comenzó a desaparecer. Esto ya no es solo un problema familiar, sino un delito federal.
la falsificación de documentos, la suplantación de identidad y el fraude bancario son delitos graves que pueden resultar en años de prisión. Gael se puso lívido. El uso de tu información como papel de mamá no es tan serio. Solo la necesitamos para obtener un poco más de crédito, un poco más. El límite aprobado es de 50,000. ¿Comprenden lo que eso implica? Tienen acceso a todo lo que poseo, a mi hogar, a mis ahorros de toda una vida. Rebeca se paseaba de un lado a otro, nerviosa. Pero tú no nos vas a delatar, ¿verdad, Lourdes? Somos familia, esto se queda entre nosotros. La palabra familia salió de mi boca como un veneno. Ustedes me veían como una presa fácil, como una persona mayor ingenua a la que podían engañar y robar. Gael insistió con su madre que no era así, pero su tono ya no transmitía seguridad. Solo buscábamos mejorar nuestras vidas. Creíamos que no te darías cuenta de lo poco que era para ti. Para mí, esa cantidad era todo lo que tenía, fruto de décadas de arduo trabajo. Representaba mi seguridad, mi tranquilidad, mi futuro. Mi voz se elevó hasta convertirse en un grito cargado de dolor y furia. En ese instante, me di cuenta de algo que me estremeció. Si habían llegado tan lejos y habían planeado algo tan elaborado, ¿qué más habrían hecho? ¿Qué otros planes tenían en mente? ¿Realmente creían que me quedaría así, en silencio? Observé a Rebeca durante un largo rato, analizando detenidamente su semblante con una nueva perspectiva. Esta mujer ya no era la joven tímida y amable que había conocido hace 5 años. Ahora veía en ella a una estafadora profesional, alguien con pleno conocimiento de sus actos. Mi hijo, desafortunadamente, se había dejado atrapar en sus artimañas, o tal vez siempre había sido tan ambicioso y yo me había negado a aceptarlo. Necesito retirarme, expresé al fin. Necesito reflexionar sobre todo esto. Mamá, por favor, no tomes decisiones apresuradas, suplicó Gael. Podemos arreglarlo, podemos devolverte el dinero poco a poco. ¿Con qué dinero, Gael? Con el dinero que, de mi cuenta sustrajeron fondos, los observé a ambos por última vez, grabando sus rostros en mi mente. Pronto encontraré una solución. Al salir de esa residencia, comprendí que mi existencia había sufrido un giro radical. La familia en la que deposité mi confianza resultó ser mi peor pesadilla. No me quedaré de brazos cruzados, deben enfrentar las consecuencias. Esa noche, el insomnio se apoderó de mí, repasando cada instante de los últimos 5 años, analizando cada diálogo, gesto y momento vivido. Había compartido con Rebeca y me sorprendía mi falta de perspicacia al no percatarme de la farsa cuidadosamente planeada. Recordaba claramente el día en que Gael me la presentó, con ojos brillantes de amor, diciendo, «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial». Rebeca llegó luciendo un vestido verde sencillo, zapatos desgastados y una sonrisa tímida que me conmovió profundamente. Su vulnerabilidad y necesidad de cariño materno eran palpables. Señora Lourdes, Gael me ha hablado tanto de usted. Es un honor conocer a la mujer a la que tanto admira, me dijo. La persona que crió a mi hijo, tan maravilloso, me dijo con ternura y ojos llorosos. En ese instante, pensé que era ideal para él. Sin embargo, al recordar nuestra primera reunión con objetividad, pude notar las señales que había pasado por alto. Observé cómo examinaba mi hogar con detenimiento, evaluando cada objeto valioso. Sus preguntas sobre las fotos familiares no denotaban un interés genuino, sino más bien una recopilación de información. Sus comentarios sobre mi suerte al tener una casa tan grande y tantas posesiones hermosas revelaban sus verdaderas intenciones. Durante los meses siguientes, Rebeca se dedicó meticulosamente a conquistarme. Solía llegar con modestos obsequios,
flores económicas que afirmaba haber adquirido con afecto, a pesar de tener recursos limitados. Colaboraba con las labores del hogar, escuchando mis relatos con atención simulada, solicitando consejos culinarios y existenciales. Con frecuencia me expresaba: Lourdes, eres como la madre que nunca tuve. Revelaba que su familia la había abandonado en su juventud, enfatizando que mi amor y respaldo eran fundamentales para ella. Cada expresión había sido cuidadosamente urdida para ganar mi confianza y compasión. Cuando Aurora estaba en camino, mi emoción superaba a la de su propia madre. Les aseguré que sería la mejor abuela y cumplí mi promesa. Me hice cargo de todos los gastos del embarazo, adquirí la cuna, la ropa y los juguetes. Transformé una habitación de mi casa en un espacio especial para Aurora durante los 9 meses que estaría conmigo. Rebeca había sido una nuera excepcional. Tita venía a visitarme cada tarde, compartía cómo se sentía el bebé y me permitía sentir sus pataditas en la barriga. Estoy segura de que Aurora amará a su abuela Lourdes. Recibía con cariño fingido sus susurros, pero ahora comprendía que cada vez que venía era una oportunidad para observar mi rutina, conocer mis costumbres y descubrir dónde guardaba mis documentos esenciales. Recordé cómo siempre se ofrecía a ayudarme a ordenar mis papeles. Déjeme ayudarla a organizar todo, a su edad es fundamental tenerlo todo bien ordenado por si acaso, repetía. También recordé las veces que había visto accidentalmente mis contraseñas cuando revisaba mi cuenta bancaria en la computadora. Ay, perdón, no quería mirar, decía, entre risas tímidas. Comentó que se había acostumbrado tanto a estar cerca de esa persona que a veces se olvidaba de respetar su privacidad. Al nacer Aurora, experimenté una renovación de mi existencia, ya que esa pequeña se convirtió en el eje de mi mundo. Rebeca, de manera astuta, aprovechaba mi afecto por mi nieta para criticarme sutilmente cada vez que le compraba algo a Aurora. Sus comentarios insinuaban que le estaba mimando en exceso, aunque sugería que las abuelas adineradas podían permitirse esos caprichos. Lo que yo interpreté como elogios inocentes, en realidad ocultaban un resentimiento. Los anzuelos que me hacían sentir culpable por mi situación económica, me obligaban a asistir constantemente a mis familiares con préstamos que nunca recuperaba. Lourdes, la lavadora se averió y no contamos con los fondos para arreglarla. Aurora necesita calzado nuevo, pero este mes es complicado. El alquiler debe pagarse y Gael aún no ha recibido su salario. Siempre surgía una emergencia, siempre había una necesidad apremiante, y yo, ingenuamente, siempre respondía: no se preocupen, familia, no hace falta devolverlo. El pago se realizará en el momento oportuno, pero nunca se concretó debido a su falta de voluntad. Optaron por seguir aprovechándose de la situación. A las 5 de la madrugada, tomé una determinación, me levanté, me vestí con mi mejor atuendo oscuro, reservado para ocasiones especiales, y arreglé mi cabello con esmero. Si iba a desafiarlos, lo haría con elegancia. A las 6 de la mañana, llamé a Noemí. Querida Noemí, ¿podrías acompañarme en una tarea importante hoy? Necesito testigos de lo que va a suceder. Por supuesto, Lourdes. ¿Vas a enfrentarlos? Voy a hacer algo mucho más significativo que eso, demostrándoles que subestimaron por completo a esta anciana. Mi voz sonaba más firme y decidida de lo que había sentido en mucho tiempo. Antes de llevar a cabo mi estrategia, necesitaba asegurarme completamente de todos los detalles. Opté por contactar a la escuela de Aurora para verificar su asistencia durante la supuesta enfermedad. Al comunicarme, me presenté como la abuela de Aurora Mendoza y pregunté por su estado de salud tras el incidente reciente. La respuesta de la maestra confirmó mis sospechas. El problema de salud de Aurora era algo que ya conocía. Durante toda la semana, había asistido a clases con normalidad. De hecho,
El día anterior participó en el festival deportivo y ganó una medalla en una carrera. Mi nieta no solo se encontraba en perfecto estado de salud, sino que también había estado realizando actividades físicas intensas. Mientras tanto, yo pensaba que estaba luchando por su vida en un hospital. La mentira resultó ser aún más cruel de lo que había imaginado. Era el momento de tomar medidas, de demostrarles que habían cometido un error al elegir a su víctima. Decidí ir directamente a la comisaría, acompañada de Noemí. En mi bolso llevaba consigo todos los papeles que Ezequiel me había entregado en el banco, las capturas de pantalla de las fotos de París de Rebeca y una carpeta con todas las urgencias familiares de los últimos 5 años que el detective Sebastián, un hombre de unos 40 años con una mirada seria pero comprensiva, había estado financiando sin mi conocimiento. Mientras le detallaba toda la situación, el detective Sebastián me escuchaba atentamente. Señora Lourdes, esto es un claro caso de fraude y suplantación de identidad. Necesitaremos que presente una denuncia formal, me dijo. Mientras completábamos los formularios, el móvil no paraba de sonar, era Gael. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Después, llegaron los mensajes de mamá, por favor, responde. Podemos solucionar esto en familia, sin necesidad de involucrar a extraños. Rebeca está muy arrepentida y promete devolver el dinero. Piensa en Aurora, no tomes decisiones de las que te puedas arrepentir. Cada mensaje era más urgente que el anterior, pero opté por no contestar. Ya era tarde para arrepentimientos y promesas vacías. Detective Sebastián, ¿hay algo que puedas hacer? Le comenté que había algo más que debía saber mientras guardaba mi celular. Sospecho que mi nuera ha realizado este tipo de acciones anteriormente. Su comportamiento es muy hábil y meticuloso para ser alguien inexperto. ¿Por qué piensa eso, señora? Por la manera en que manejó todos los aspectos técnicos del fraude bancario, ella conocía exactamente qué documentos necesitaba, cómo completar las solicitudes y cómo evitar las verificaciones de seguridad. Eso no se aprende de un día para otro. El detective tomó detalladas notas. Estoy de acuerdo, vamos a investigarla. Si cuenta con antecedentes penales, eso será un gran respaldo para su situación. Al regresar a casa alrededor del mediodía, me llevé una sorpresa que me dejó helado. La puerta de mi hogar estaba entreabierta y pude escuchar voces desde el interior. Ingresé con precaución y descubrí a Rebeca en la sala, revisando los papeles personales que guardaba en mi escritorio. Le pregunté con sorpresa, ¿qué estás haciendo aquí en mi casa? Rebeca alzó la mirada con total tranquilidad, como si le correspondiera plenamente estar en ese lugar. Hola, Lourdes. Solo estoy buscando algunas cosas, mencioné con una voz serena a pesar de mi estado interno. Es imperativo resolver estos documentos importantes antes de que la situación se descontrole. Llamamos malentendido a lo que realmente es robo y fraude. Me acerqué a ella lentamente, manteniendo mi distancia. Escucha, vamos a ser directas. Su fachada de nuera dulce ha desaparecido por completo. Debes retirar la denuncia que ya presentaste y fingir que nada de esto sucedió. De lo contrario, la situación se complicará para todos. ¿Me estás intimidando en mi propia casa? No es una amenaza, es la realidad. ¿Tienes idea de cuántas cosas comprometedoras tengo? ¿Sabes cuántos secretos de familia conozco? Su sonrisa era maliciosa, llena de veneno. En ese instante, Gael entró por la puerta trasera. Al verme, su rostro se llenó de una mezcla de culpa y desesperación. Mamá, por favor, tenemos que hablar, dijo. Rebeca me contó que fuiste a la policía. No puede ser verdad, expresó Gael. Es muy cierto, Gael, y van a investigar a tu esposa hasta encontrar a todas sus otras víctimas, le respondí.
La expresión de Rebeca cambió drásticamente. ¿Otras víctimas? ¿De qué estás hablando?, preguntó. Sin embargo, en sus ojos pude ver un destello de pánico que confirmó mis sospechas. Los investigadores revisarán tu historial. Rebeca investigará todos los grupos familiares con los que has tenido relación antes de conocer a Gael para encontrar un posible patrón, ya que estoy convencida de que no somos los primeros. Gael miró a su esposa con desconcierto. Por primera vez desde que la conocía, Rebeca le hablaba. En los ojos de Rebeca vi un auténtico terror. Su plan perfecto se desmoronaba y ella sabía que no podía detenerlo. Keo, tu esposa es una estafadora profesional. Seguí observando cómo la verdad empezaba a salir a la luz. Mi hijo mintió sobre su pasado, su familia y cómo nos conocimos. Aunque susurró que no era cierto, su voz carecía de convicción. Rebeca, dile que no es verdad. Se levantó bruscamente, tirando papeles al suelo. No tengo por qué escuchar estas acusaciones ridículas. Vámonos, Gael, dijo mi hijo, sonando por primera vez en años como el hombre que había criado. Quiero escuchar lo que mi mamá tiene que decir. ¿Realmente quieres saber la verdad, Gael?, le pregunté, mirándolo a los ojos. ¿Estás listo para descubrirlo? La identidad de la mujer con la que te casaste en aquel momento parecía haber sido revelada por el universo cuando recibí una llamada en mi teléfono. Era el detective Sebastián informándome sobre mi nuera. Su verdadero nombre no era Rebeca Mendoza, sino Julia Vázquez. Además, tenía antecedentes por estafa en 3 estados diferentes y había engañado a al menos 6 familias en la última década. Al poner el teléfono en altavoz, le pedí al detective que repitiera la información. Resultó que mi nuera era una estafadora en serie que se dirigía específicamente a familias con personas vulnerables. Las personas mayores con patrimonio suelen hacerse pasar por mujeres vulnerables, establecen relaciones con hijos o nietos, ganan la confianza de la familia y luego vacían las cuentas bancarias utilizando métodos similares a los que utilizaron contigo. El silencio que siguió fue abrumador. Gael se dejó caer en una silla con el rostro desencajado por la revelación. Rebeca, Julia o como sea que realmente se llamara, tenía la mirada de un animal acorralado. Es verdad, Susú, rogó él con la voz quebrada por la traición. Todo fue una mentira, Aurora, nuestro. En el día de la boda, Rebeca o Julia, o como se llamara en realidad, se encaminó hacia la puerta con rapidez, pero yo ya había cerrado todas las salidas. Había aprendido de mis errores y esta vez no le permitiría escapar. No tan rápido, le dije, bloqueando su camino. El detective Sebastián confirmó que estaban en camino hacia la casa de la señora Lourdes. Manténganse seguros hasta que lleguemos, les dije. Gael seguía en estado de shock, murmurando para sí mismo, 5 años de mi vida. De repente, Aurora levantó la cabeza bruscamente y exclamó, Aurora, Aurora es realmente mi hija. La pregunta que mi hijo formuló me causó un profundo dolor, al mismo tiempo que sembró el miedo en Rebeca. Su semblante palideció de repente, mostrando una vulnerabilidad que nunca antes había percibido. Es obvio que es tu hija, Gael. No digas tonterías, expresó con voz temblorosa, aunque su seguridad se había desvanecido. ¿Cómo puedo creer todo lo que me has dicho en estos 5 años? Todo ha sido una mentira. Gael se puso de pie con los puños apretados y preguntó, ¿cuántas familias has destrozado antes que la nuestra? ¿A cuántos hombres como yo has traicionado? Ella afirmó que no tienes conocimiento sobre el tema. Su voz ya no tenía energía al expresar, te quiero, Gael. Lo de tu madre fue distinto, pero no me engañes más, exclamó mi hijo. En sus ojos pude percibir el instante preciso en que comprendió la gravedad del engaño.
Todo fue planificado desde el inicio, ¿no es así? ¿Me veías como un objetivo fácil, como un medio para llegar a mi madre? En ese momento, sonó el timbre y llegaron los detectives acompañados de 2 personas. Los agentes uniformados vieron cómo el detective Sebastián ingresaba con una expresión seria pero complacida. Julia Vázquez fue detenida por fraude, suplantación de identidad y varios cargos de estafa. Se le informó de su derecho a guardar silencio mientras le leían sus derechos. Rebeca me lanzó una mirada llena de odio puro y declaró que aún tenía ases bajo la manga. Interrumpí al detective para señalar que acababa de amenazarme nuevamente. El detective Sebastián se dirigió a Rebeca con determinación, sugiriéndole que cooperara. Contamos con pruebas de al menos 6 situaciones parecidas a la de la señora Lourdes. 6 familias se presentaron ante los investigadores de Gael para conocer lo que le sucedió. El detective observó a Rebeca, quien mantenía la mirada baja. La mujer que se hizo pasar por su esposa ha defraudado alrededor de 800,000 pesos en total en la última década. Su estrategia siempre es la misma. Identifica a una familia con un adulto mayor que posea patrimonio, simula ser una mujer vulnerable que necesita ayuda, y luego se casa o entabla una relación amorosa con un hijo o nieto. Después de vaciar las cuentas bancarias, fui yo quien lo hizo, pero esta vez Kiko se equivocó de objetivo. Gael preguntó con voz quebrada qué iba a pasar con Aurora. ¿Realmente es mi hija? El detective Sebastián miró a Rebeca con expectación. Señorita Vázquez, ¿desea responder a esa pregunta o preferimos realizar pruebas de paternidad? Rebeca alzó la cabeza lentamente y por primera vez mostró algo parecido a un remordimiento genuino en sus ojos. Aurora es tu hija, Gael. Eso nunca fue mentira, pero se detuvo como si estuviera debatiéndose internamente. Pero mi hijo insistió, ya estaba embarazada cuando te conocí. Solo buscaba un padre para la niña, alguien que le brindara estabilidad en una familia acomodada. Sus palabras resonaron en el silencio de la habitación como explosiones. Gael se dejó caer nuevamente en la silla, llevándose las manos a la cabeza. Entonces, Aurora ni siquiera es mi hija biológica. Todo, absolutamente todo, fue una mentira, expresó Gael. Me acerqué a él, puse mi mano en su hombro y le dije, Aurora es tu hija en todos los aspectos que realmente importan. La has criado, la amas y ella te ama. La biología no lo es todo. El detective confirmó que, según la ley, la señora Lourdes es la madre de la niña, pero ahora es crucial determinar cómo proceder con la menor durante la investigación de este asunto. En ese instante, la puerta se abrió y Aurora irrumpió en la habitación, seguida de cerca por Noemí, quien la había recogido en el colegio según lo acordado. «Abuelito», exclamó. La niña lanzó un grito alegre, pero de repente se interrumpió al avistar a los agentes de policía y notar la seriedad en cada rostro. Inquirió con preocupación, «¿Qué sucede? ¿Por qué lloras, papá?» Rebeca se arrodilló frente a Aurora, con lágrimas en los ojos, algo que nunca había hecho antes. Le explicó con ternura que su mamá debía ausentarse por un tiempo, pero que ella se quedaría con su papá y su abuela Lourdes. Aurora, con inocencia, preguntó si era un viaje como cuando fueron a París. Rebeca le explicó que esta vez sería por mucho más tiempo. Después de besar la frente de la niña, se dirigió a la abuela Lourdes pidiéndole que cuidara de Aurora. Reconoció que, a pesar de lo que pudiera pensar de ella, Aurora era inocente en todo este asunto. Fue entonces cuando, después de varios días, pude ver a la verdadera mujer detrás de todas las mentiras. Era una estafadora, pero al mismo tiempo una madre que sentía un amor sincero por su hija. Siempre estaré aquí para Aurora, ella siempre tendrá un lugar a mi lado. Contesté sinceramente y afirmé que los oficiales se llevaron a Rebeca esposada.
Aurora no lograba comprender la situación por completo, pero percibía que algo había cambiado de forma irremediable. Gael la abrazó con intensidad, como si temiera que ella también desapareciera. «Papi, ¿te sientes triste?», Aurora preguntó, mientras secaba sus lágrimas. «Sí, estaré bien, pero lo fundamental es que estás aquí y eso es lo que importa, mi amor». La presencia de la abuela Lourdes en ese momento fue significativa. Al observar a mi hijo abrazando a la niña a la que había cuidado como si fuera suya, comprendí que, a pesar de las pérdidas, también habíamos obtenido algo valioso, la verdad. Con este nuevo conocimiento, pudimos iniciar un proceso de curación. Los días siguientes estuvieron llenos de investigaciones, entrevistas y revelaciones interminables. El detective Sebastián nos mantenía al tanto de cada descubrimiento, cada uno más impactante que el anterior. «Señora Lourdes», me llamó el detective. «Después de 3 días desde su detención, se han revelado noticias relevantes sobre Julia Vázquez, cuyo nombre real es parte de un expediente criminal que data de hace 15 años. Ha ido perfeccionando su técnica con cada familia que engaña». En mi cocina, me encontraba con Gael y Aurora. Esta última coloreaba tranquilamente mientras conversábamos. El detective preguntó, «¿Qué más ha descubierto?». La primera familia que fue víctima de sus estafas se encontraba en Texas. Julia se hizo pasar por una estudiante universitaria necesitada, entabló una relación con el nieto de una anciana viuda y logró vaciar las cuentas. Con el ahorro de toda una vida de 6,000 pesos, la anciana falleció 6 meses después, aparentemente a causa de la tristeza y el estrés. Gael cerró los ojos con pesar, preguntándose qué tipo de monstruo era. Después de Texas, se trasladó a California, esta vez haciéndose pasar por una enfermera que cuidaba a un anciano con demencia. Logró ganarse la confianza de su hijo, se casó con él y robó 10,000 pesos antes de desaparecer. Aurora levantó la mirada de sus dibujos y preguntó a su abuela de quién estaban hablando. «De una persona muy mala, mi amor, pero ya no puede lastimar a nadie más», respondió. Mientras acariciaba su cabello, el detective siguió con sus fechorías en Arizona, donde fue aún más despiadado al hacerse pasar por una madre soltera desesperada. Se enredó con un viudo que tenía 2 hijos pequeños y no solo le robó su dinero, sino que desapareció con joyas familiares de un valor sentimental invaluable. Gael, con la voz tensa, preguntó por los otros casos. En Nuevo México, estafó a una pareja de ancianos haciéndose pasar por su nieta perdida hace mucho tiempo, y en Nevada, se apoderó de toda la herencia de una familia al fingir ser una prima lejana necesitada. Justo antes de llegar a Colorado, estuvo a punto de convencer a un hombre de 80 años para que le dejara toda su fortuna antes de que sus hijos sospechosos la descubrieran. Murmuré 15 años destruyendo familias, sintiendo una mezcla de horror y tristeza por todas esas víctimas. ¿Cuánto dinero aproximadamente logró robar en total? Su caso con ustedes iba a ser el más grande hasta ahora. Tenía planeado obtener acceso completo a todas sus cuentas. Señora Lourdes no habría parado hasta vaciarlo todo. Gael se puso de pie. De repente, me levanté de la mesa en busca de aire fresco. «Aurora, ¿te gustaría acompañarme al jardín?». Cuando se marcharon, el detective habló en voz baja. «¿Hay algo más que desee compartir, señora Lourdes? ¿Algo que prefiera no decir delante de su hijo?». «¿Sabías que Julia Vázquez tiene otros 2 hijos además de Aurora, fruto de relaciones con distintos hombres y en diferentes lugares? Siempre los abandona al concluir sus estafas a las familias». Mi corazón se entristeció al pensar en esos niños inocentes. ¿Dónde estarán ahora? Uno está con sus abuelos paternos en Texas, mientras que el otro se encuentra en el sistema de acogida en California. Después de su partida, ella siguió en contacto con ellos. En esta ocasión,
Aurora optó por quedarse por un periodo más prolongado, lo que nos lleva a pensar que su intención era llevar a cabo un plan más ambicioso con ustedes. Dedicó 5 años enteros a cultivar esta relación, con la clara intención de asegurarse el acceso a todos sus bienes. Esa noche, una vez que Aurora se quedó dormida en la habitación que le habíamos preparado en mi casa, Gael y yo nos sentamos a conversar. Fue la primera charla sincera y honesta que teníamos en años. Mamá, no sé ni por dónde empezar para pedirte perdón, dijo con la voz entrecortada. A pesar de intuir que algo no marchaba bien, opté por hacer caso omiso de las señales. Resultaba más sencillo creer en sus engaños que afrontar la cruda realidad. Ella era una experta en su labor de manipular a los demás. Tú también fuiste una víctima, pero debí proteger a mi familia, a Aurora y, sobre todo, a ti. Sus mejillas se humedecieron con lágrimas mientras reconocía mi cobardía y mi ingenuidad. Lo relevante ahora es que conocemos la verdad y que Aurora cuenta con una familia auténtica que la quiere de verdad. ¿Crees que algún día ella se percatará de ello? Lo sucedido con la madre de Aurora es algo que ella tendrá que descubrir en el futuro. Por ahora, solo debe saber que está a salvo. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de Julieta, la abuela paterna del niño que Julia había dejado en Texas. El detective Sebastián me dio su contacto. Julieta quería hablar conmigo, ya que nuestras familias habían pasado por situaciones similares. Durante 2 horas, conversamos sobre cómo Julia había causado estragos en su familia y cómo su nieto preguntaba constantemente por ella. La persona pensaba que era su madre y cómo tuvieron que rehacer sus vidas tras la traición. ¿Sabes cuál es la parte más despiadada? Julieta me comentó que era tan persuasiva que, incluso en este momento, a pesar de todo lo que sabemos, mi hijo a veces se cuestiona si en realidad lo quería, aunque fuera un poco. Sus palabras tuvieron un gran impacto en mí, ya que sabía que Gael se planteaba la misma duda sobre Aurora. Julieta, ¿podría consultarle algo? Mi nieto está bien ahora, está recibiendo terapia, pero está mejor. Los niños son fuertes y resilientes con amor. La estabilidad tiene el poder de curar casi cualquier situación. Al finalizar la llamada, experimenté una mezcla de emociones al recordar todas las familias afectadas por las acciones de Julia. A pesar del dolor, sentí que habíamos cumplido nuestro propósito al detenerla. Esa noche, al observar a Aurora y Gael divirtiéndose en el jardín, comprendí que, a pesar de las pérdidas, habíamos obtenido algo valioso, una nueva oportunidad para formar una familia auténtica basada en la sinceridad. Después de la detención de Julia, me encontré en mi café preferido con Noemí, viendo a Aurora jugar en el parque cercano. La niña reía mientras se balanceaba en el columpio. Su risa era la evidencia más clara de nuestra sanación. Noemi me preguntó cómo me sentía, tomando mi mano sobre la mesa. Los últimos meses habían sido muy duros, pero por primera vez en años, me sentía completamente liberada. Era verdad, el peso de las mentiras había desaparecido, las manipulaciones y los engaños ya no formaban parte de mi vida. Julia había sido condenada a 15 años de cárcel. Durante el juicio, desfilaron víctimas de todos sus casos anteriores, familias enteras destrozadas, ancianos que habían perdido sus ahorros de toda la vida, hijos que habían perdido la fe en el amor. Sin embargo, también resultaba conmovedor ver a todas esas familias unirse para apoyarse mutuamente en su proceso de recuperación. Gael había comenzado terapia psicológica y poco a poco estaba recuperando su confianza en sí mismo. La semana pasada, mi madre me recordó que no fui tonto al enamorarme, sino humano y, como tal, vulnerable. Aurora se había adaptado de manera asombrosa. Los niños pueden aceptar cambios cuando hay amor sincero a su alrededor. Ahora vivía conmigo la mayor parte del tiempo y Gael venía todas las tardes después de trabajar.
Juntos habíamos establecido una nueva rutina familiar, más sincera y sólida que la anterior. Lourdes me comentó a Aurora el mes pasado mientras preparábamos galletas. Las personas a veces deben alejarse para mejorar, pero recuerda que tienes mucho amor a tu alrededor. Aurora mencionó con alegría que cuenta con el apoyo de su papá, su mamá y su tía Noemí. El detective Sebastián nos visitaba de vez en cuando para mantenernos al tanto de la situación. Durante la última visita, la señora Lourdes mencionó que, gracias a su valentía al denunciar, se lograron resolver 6 casos antiguos y brindar justicia a otras familias. También comentó que Julia había intentado comunicarse conmigo desde la cárcel en varias ocasiones, pero rechacé todas sus llamadas, ya que no tenía nada que decirle ni escuchar de ella. Noemí interrumpió mis pensamientos al preguntarme si alguna vez me arrepentía de haber denunciado, a lo que respondí que jamás lo haría, ya que de no haberlo hecho, ella habría. Continué deshaciendo familias y Noemí, ¿sabes cuál es la parte más liberadora de todo esto? Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Durante 70 años creí que requería la aprobación y el amor de los demás para ser feliz, pero en realidad, lo único que necesitaba era mi propia dignidad y la verdad. En ese instante, Aurora se acercó a nuestra mesa con los ojos llenos de emoción y nos dijo: «Abuela, papi dice que mañana podemos ir al zoológico. ¿Te gustaría acompañarnos?» Por supuesto, mi amor, no me perdería esa aventura por nada en el mundo. Mientras abrazaba a mi nieta Lita, vinieron a mi mente las palabras que Julia me había expresado el día de su detención. En cierto sentido, tenía razón al decir que esto no había concluido, pero no de la manera que ella esperaba. La situación no había llegado a su fin porque decidimos transformar su traición en una oportunidad para edificar algo mejor. En ese momento, Gael apareció corriendo desde el estacionamiento, aún luciendo su uniforme de trabajo. Se disculpó por llegar tarde, mencionando lo complicado del tráfico. Se veía distinto ahora, más maduro, responsable y presente. Le dije que no había problema, hijo, Aurora y yo disfrutábamos del ocaso mientras nos dirigíamos hacia el vehículo. Aurora agarraba nuestra mano y Gael me expresó en voz baja: «Madre, te agradezco por rescatarnos, por ser más valiente que nosotros». No fui valiente, Gael, simplemente fui una mujer que se negó a ser una víctima esa noche. Después de acostar a Aurora y despedir a Gael, me senté en mi terraza con una taza de té caliente. El cielo estaba repleto de estrellas y, por primera vez en mucho tiempo, el porvenir parecía prometedor y lleno de oportunidades. Había perdido una gran cantidad de dinero, había sufrido pérdidas. La fe absoluta en la familia había perdido la ingenuidad de creer en la bondad de todas las personas, pero había adquirido algo aún más preciado: la convicción de poder afrontar cualquier desafío y salir triunfante. En ese momento, mi móvil sonó suavemente. Era un mensaje de Julieta, la abuela de Texas, con quien ahora mantenía una comunicación constante. Mi nieto me preguntó hoy si Aurora podría venir a visitarnos este verano. Él mencionó que le gustaría conocer a la niña que, al igual que él, había tenido una mamá que se había ido lejos. Creo que sería beneficioso para ambos. Mientras contestaba, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Me pareció una idea maravillosa que los niños que han vivido situaciones similares puedan ayudarse entre sí para sanar. Mientras guardaba el teléfono, reflexionaba sobre lo curiosa que es la vida. Julia había llegado a nuestras vidas con la intención de destruirlas, pero sin darse cuenta había creado una red de familias que ahora se brindaban apoyo mutuo. Su maldad había dado lugar a la bondad, su traición había fortalecido nuestra unión. Hoy estoy sola, susurré al viento nocturno, pero por primera vez en años me siento completamente en paz. Efectivamente, me hallaba sin compañía, pero no experimentaba soledad. Era independiente, mas no aislada.
mantenía precaución, pero no rechazaba el amor. Ante mí se desplegaba el futuro como un lienzo en blanco, dispuesto a ser llenado con nuevas vivencias, relaciones basadas en la sinceridad y aventuras junto a aquellos que verdaderamente me querían. Por primera vez en mucho tiempo, el temor al mañana no me acechaba. 2 años después de aquel acontecimiento que transformó nuestras vidas para siempre, me veo de nuevo en el mismo café donde solía encontrarme con Noemí, pero esta vez en compañía de Aurora. Aurora comparte sus galletas con Miguel, el nieto de Julieta de Texas, un invitado muy especial que había llegado para pasar el verano con ellos. Abuela Lourdes, ¿puedo hablarle a Miguel sobre el libro en el que estamos trabajando?, le pregunta. Me alegra recordar el proyecto que iniciamos Aurora y yo hace medio año. Un libro de cuentos infantiles que destaca la relevancia de la sinceridad y enseña a identificar cuando los adultos no son honestos. Por supuesto, mi querido Miguel también podría colaborar con sus ideas. Miguel, un niño de 7 años reservado pero con una mirada perspicaz, asiente con alegría. Mi abuela Julieta me comentó que ustedes también tuvieron una madre que no decía la verdad. ¿Es cierto que la llevaron a la cárcel? Sí, Miguel, pero lo más importante es que ahora todos estamos seguros y rodeados de personas que realmente nos quieren, responde Aurora con una madurez que me sorprende cada día. La evolución de Aurora en estos 2 años ha sido asombrosa. Ya no es la niña confundida que se cuestionaba por qué su mamá se había ido. En la actualidad, comprende adecuadamente, dada su edad, que su madre biológica cometió errores y que ahora está enfrentando las repercusiones de sus acciones. Gael llega apresuradamente desde su empleo recién adquirido. Después de todo lo sucedido, optó por cambiar por completo de profesión y ahora se desempeña como asesor en un centro de ayuda para víctimas de estafa. Lamento la tardanza, tuvimos una sesión grupal muy intensa hoy. ¿Cómo se encuentran tus pacientes? Sé que esta nueva vocación ha sido fundamental para él. Cada día mejora el proceso de recuperación. Hoy, una mujer de 75 años llegó, víctima de una estafa perpetrada por su propio sobrino. Su actitud me hizo recordarte, mamá, con esa misma fuerza y determinación para no rendirse. Sus ojos brillan con orgullo al mirarme. Le compartí nuestra historia, destacando tu valentía, y le aseguré que si tú pudiste superar adversidades y salir victoriosa, cualquiera puede lograrlo. En ese momento, Miguel interrumpe y pregunta si la madre malvada de Aurora también engañó a otros padres. La paciencia que Gael muestra al arrodillarse al nivel de Miguel, fruto de su trabajo con víctimas, ha permitido que todos los padres y abuelos afectados por Julia se hayan convertido en amigos. Ahora, se brindan apoyo mutuo y sus hijos han entablado amistades especiales. De algo malo ha surgido algo bueno, ya que la red de familias afectadas se ha transformado en un valioso grupo de apoyo. Mensualmente nos reunimos de forma virtual, lo que ha propiciado la creación de lazos especiales entre los niños. Es reconfortante saber que no se está solo en esta experiencia. La abuela de Aurora pregunta, ¿puedo revelarles a Miguel y a papá acerca de la sorpresa? Mi corazón late más rápido ante la sorpresa mencionada por Aurora, algo que he estado pensando desde hace meses y que finalmente he optado por hacer pública. ¿A qué sorpresa te refieres? Gael muestra interés al preguntar sobre mi decisión de crear una fundación. Observo cómo sus ojos se ensanchan asombrados al escuchar mi anuncio. Se trata de una iniciativa para brindar ayuda a familias afectadas por engaños dentro del ámbito familiar. Nuestro propósito es proporcionar asistencia legal sin costo, terapia psicológica y programas de apoyo, materiales educativos para evitar este tipo de engaños. Madre, me parece asombroso. Desde el juicio, he reflexionado sobre esta idea. Cada vez que veía a esas familias afectadas, pensaba en la posibilidad de utilizar el dinero recuperado de Julia para algo beneficioso. En realidad,
logramos recuperar casi el 80% de los fondos sustraídos. Las autoridades descubrieron la mayoría de los fondos en cuentas bancarias de Julia en distintos países. Sin embargo, más allá de la cuestión monetaria, sentía una motivación interna para actuar. Miguel pregunta con interés sobre el nombre de la fundación, y Aurora, emocionada, propone llamarla Fundación Aurora. Explica que el nombre representa el amanecer y la posibilidad de un nuevo comienzo después de momentos difíciles. Gael, con lágrimas en los ojos, expresa su emoción. La madre le dice que puede ser el director ejecutivo, ya que su experiencia con víctimas de fraude lo ha preparado para ese rol, aunque él duda por su falta de experiencia en liderazgo. Al emprender la investigación sobre Julia, me di cuenta de que no tenía experiencia previa como detective. Sin embargo, al tener claros mis objetivos y buenas intenciones, encontré la forma de adquirir los conocimientos necesarios. En ese momento, Noemí llega con una carpeta voluminosa. Pido disculpas por la interrupción, pero trae consigo la documentación legal solicitada por Lourdes. Gael pregunta sobre los documentos legales para la fundación y algo más. Antes de continuar, respiro profundamente y anuncio mi decisión de donar mi casa al centro de apoyo donde Gael trabaja. Esta será convertida en un refugio temporal. Familias que han perdido sus viviendas por engaños. ¿Y tú, dónde vas a residir? He adquirido una casa más pequeña, ideal para Aurora y para mí, así como para las visitas de Miguel y de nuestros nuevos amigos. Sonrío al niño, quien me devuelve una sonrisa tímida. Abuela Lourdes, dice Miguel de repente, mi abuela Julieta dice que eres un ángel disfrazado de abuela normal. Tu abuela Julieta es muy elogiosa en sus palabras, Miguel, pero la verdad es que no soy ningún ángel, solo soy una mujer que aprendió que la vida puede herirte, pero no vencerte, a menos, cuando Aurora se acerca y me abraza, me pregunta si alguna vez echo de menos a mi mamá biológica. Me sorprende la pregunta, pero veo en sus ojos la necesidad de una respuesta sincera. Le respondo que extraño a la persona que creía que era su mamá, pero era solo una actuación. No se puede extrañar algo que nunca fue real. Ella también nos extraña a nosotros. De vez en cuando, nos esforzamos por ser honestos de acuerdo a su edad. No sé, cariño, pero lo que sí sé es que aquellos que te aman de verdad desaparecen por dinero, mientras que quienes realmente te aman permanecen a tu lado, luchan por ti y te cuidan, tal como tú lo hiciste con nosotros, expresa Aurora con esa sabiduría infantil que me deja sin palabras, tal y como lo hice con ustedes y seguiré haciendo siempre. Mientras nos preparamos para salir de la cafetería, Miguel toma mi mano y me dice, señora Lourdes, cuando sea mayor, quiero demostrar valentía y brindar apoyo a los demás es una cualidad admirable. Miguel, has superado grandes desafíos y ahora estás acompañando a Aurora en su soledad, lo cual te convierte en un verdadero héroe. Mientras nos dirigimos al vehículo, el cielo se tiñe de tonos dorados al caer la tarde. Aurora y Miguel corren delante de nosotros, entre risas y planes para las aventuras del día siguiente. A mi lado, Gael camina tranquilamente, transmitiéndome la sensación de paz que ha hallado por fin. En un susurro, mamá me expresa su gratitud por haberle mostrado que es posible empezar de nuevo en cualquier etapa de la vida, que se puede transformar el dolor en un propósito. Expresó que le habías enseñado que la verdadera familia no se determina por la sangre o el tiempo que llevas con alguien, sino por la persona que decide estar a tu lado cuando todo parece caerse a pedazos. Al regresar a casa, Aurora y Miguel se divierten en el jardín con la supervisión de Gael. Me acomodo en mi silla mecedora preferida y hojeo el cuaderno que empecé tras el juicio. En la primera página, plasmé, hoy es el inicio de mi nueva etapa. 2 años han pasado y hoy añado una nueva reflexión. Ahora entiendo que no solo sobreviví a la traición de Julia, sino que florecí a pesar de ella.
El resurgimiento se ha transformado en una luz de esperanza para aquellos que necesitan saber que es factible reconstruirse tras la devastación. Contemplo el porvenir con ilusión en lugar de temor. La Fundación Aurora inaugurará sus instalaciones el mes próximo. Gael se encuentra entusiasmado con su nuevo papel. Aurora está floreciendo y, por mi parte, finalmente he comprendido la distinción entre la soledad y la paz. La vida me ha enseñado que las traiciones más profundas pueden tornarse en las bendiciones más inesperadas, siempre y cuando tengas la valentía de transformar tu sufrimiento en fortaleza. Mi experiencia en conocimiento y mi capacidad para ayudar a los demás son mis prioridades hoy. Aunque me encuentro sola en este momento, por primera vez en mi existencia, lo percibo como una decisión propia y no como una condena. Este matiz lo transforma todo.